por estar acá presente esta tarde. La verdad que para nosotros estamos muy contentos por estar compartiendo con ustedes los resultados de este trabajo que hicimos durante el año pasado y de poder generar un espacio de discusión en torno a ellos y más allá de los resultados del informe sobre los derechos, el acceso a la justicia y los sectores populares. La verdad que cuando pensamos cuál era la mejor forma de empezar a discutir sobre los resultados de este trabajo, nos pareció que el primer paso que debíamos dar era discutirlo con aquellos actores que el tema de acceso a la justicia se encuentra en sus agendas, en el centro de sus agendas, y es uno de los pilares de las instituciones aquí presentes. Así que un poco contarles de qué va el encuentro y la metodología que vamos a tener. La idea es hacer un encuentro sumamente horizontal, informal y de discusión, tomando como base los resultados de este informe que ahora Catalina nos va a detallar, y quizás previamente contarles cuáles fueron los pasos que dimos para llegar a estos resultados. Esta es una investigación que se hizo en otros lugares del mundo también, que lo que buscaba era revelar cuál es la percepción que tienen las comunidades sobre sus problemas legales y las vías para resolverlos. Nos ofrecieron hacer este estudio en Argentina y lo que nos pasó es que lo que intentamos ver con los recursos que teníamos y teniendo en cuenta que lo que no queríamos dejar de hacer es una investigación de alcance federal, hasta dónde podíamos llegar para hacer una investigación que se hizo de forma domiciliaria en distintos lugares del país. Para sí es el primer análisis de este tipo, y lo que usamos es el índice de litigiosidad que usa Catalina Smulovich en su trabajo para definir cuáles eran las provincias que íbamos a utilizar para hacer el informe. De ahí surgió que el informe se realizó en base a encuestas que se hicieron en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe y la provincia de Santiago del Estero. Neuquén y Santiago del Estero. Santa Fe era estaba en discusión cuando lo hicimos. Se hicieron 603 encuestas, cada una de estas encuestas era de aproximadamente media hora. Y después otra de las decisiones que teníamos que tomar era qué tipo de formulario y qué tipo de pregunta íbamos a hacer en esa encuesta. Qué tipo de información queríamos revelar, y ahí teníamos nuestro segundo aspecto metodológico a resolver, que era el formulario, qué tipo de encuesta queríamos hacer. Y la verdad que en todo ese proceso fue clave contar con la colaboración de gente que se dedica a esto y que nos dio sus puntos de vista, con los profesores de la Universidad Titela que colaboraron metodológicamente, y con el equipo del PICTO sobre marginaciones sociales y acceso a la justicia que lideraba Laura Pautazzi, que tuvimos espacios de discusión sobre el formulario y la encuesta que realizamos. Y a lo que llegamos es que queríamos hacer una encuesta quizás ambiciosa, tuvimos que recortarla porque el primer formulario llevaba 1 hora de entrevista y decían que era demasiado. Pero lo que queríamos era hacer una encuesta que abarque todo lo que es el ciclo del acceso a la justicia. Desde el reconocimiento del conflicto legal, es decir, si la gente reconoce o no reconoce cuando tiene un problema legal o un problema de derecho, y qué tipo de problemas son los que se tienen, hasta los aspectos de información, si la gente obtiene información o no obtiene información sobre los problemas, si la obtiene, si esa información le es útil o no le es útil. La asistencia legal y la asistencia general, si se busca o no se busca asistencia legal, dónde se busca, si están satisfechos o no con la asistencia que han tenido. Los mecanismos de resolución de conflictos, cómo resuelven los conflictos legales o los conflictos de derechos que tienen las personas. Y un último punto relacionado con la percepción de las instituciones, cómo la gente que fue entrevistada percibe a las instituciones públicas. Estos fueron los 5 ejes que ahora Catalina nos va a contar brevemente los resultados de la investigación. Y la verdad es que cuando los tuvimos y queríamos empezar a discutirlo, nos pareció que lo más productivo, como este primer paso, era
no solo dar la discusión con los actores, sino ponerlos al servicio de aquellos actores institucionales que trabajan y que tienen en su agenda diaria el tema del acceso a la justicia, y sobre todo teniendo en cuenta el actual escenario en la temática. Digo, como actualmente, digo, si hubiéramos pensado esto hace 5 años, quizás el escenario hubiera sido distinto, pero actualmente tanto la Defensoría General de la Nación como la Procuración General de la Nación, la Defensoría de la Ciudad, las Defensorías del Pueblo y demás instituciones han tomado en el centro de su agenda el acceso a la justicia de los sectores populares. Hoy encontramos que existen grupos de abordaje comunitario de los problemas, acciones judiciales colectivas que se realizan desde estas instituciones, y la verdad es que creemos que es un escenario sumamente estimulante, esperanzador y también desafiante. Entonces, nos parece que este informe puede aportar un elemento más para esa discusión general sobre cuáles son los desafíos que tenemos a futuro para lograr un acceso a la justicia igualitario por parte de quienes hoy no tienen ese derecho satisfecho. Un breve pantallazo de lo que estamos haciendo. Como decía Lu, las encuestas fueron realizadas por una consultora especializada. Se hacían a personas mayores de 16 años, de zonas de residentes de zonas de alto nivel de necesidades básicas insatisfechas, según datos del INDEC, que se encargó de seleccionar los chicos, pero además la consultora se encargó de hacerlo, de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Neuquén y Santiago del Estero. Fueron 603 encuestas con una muestra aleatoria y por cuotas, digamos, por edad y por género, como para que sea representativo de la población en general. Y en general, en las zonas más urbanizadas, digamos, con una técnica de rastreo y filtreo aleatorio, como para que sea no sesgada la muestra, excepto en villas, que por una cuestión de cómo están constituidas las villas de la ciudad, que se hicieron en 5 villas de la ciudad de Buenos Aires, esa técnica no se puede hacer de esa forma, entonces se utilizó también como más coincidental, que caminando y viendo gente que se iban cruzando. Bueno, los resultados básicos que estuvimos, un poco lo que describía Lu, primero hablábamos de una identificación de lo que se definió como un evento jurídico significativo, que en principio en la encuesta no está definida así, sino que se hace después. Gustavo tuvo acá bastante que ver. En la encuesta se pregunta sobre problemas legales o problemas con los derechos, después nosotros hacemos otro análisis de eso. Los tipos de problemas que detecta la gente a la que se le pregunta, algo sobre búsqueda de información sobre los problemas, luego una parte de qué se hace frente a ese problema, si se busca o no asesoramiento legal, y después una parte muy breve de percepciones sobre el sistema judicial, ya más en general. Cuando vamos a la primera parte, que es la de identificación de los eventos jurídicos significativos, lo primero que se le pregunta a la persona es si había tenido en los últimos 3 años el encuestado o alguien de su familia algún tipo de problema legal. Lo que se descubre acá es que un 80% dice que no, digamos, al hablar de problema legal, un 81% dice que no había tenido, mientras que solo un 18% sí reconoce haber tenido algún tipo de problema legal. Cuando la siguiente pregunta es si recuerda alguna situación en que sintiera que sus derechos habían estado afectados. Entonces, cuando se habla de afectación de derechos, ya el porcentaje que dice que no había tenido una afectación baja a 50%. Con lo cual tenemos un panorama de que hay un 44% de los encuestados que no reconocen haber tenido ni problemas legales ni problemas con sus derechos, un 37% que sí reconoce haber tenido un problema con derechos, un 6% muy extraño que reconoce haber tenido problemas legales pero no con derechos, y un 12% que reconoce ambas situaciones. Sin embargo, después lo que hacemos es preguntarle por una serie de categorías de lo que nosotros consideramos problemas legales y de derechos, con diferentes categorías, y resulta que todos los encuestados, al leerle, efectivamente seleccionan algún tipo de problema. De hecho, hay solo un 36% que selecciona un problema y después todos los demás seleccionan más de un problema. Dentro de esas categorías de problemas, los que más sobresalen, digamos, esto no da 100% porque pueden elegir más de una categoría de problemas. Entonces tenés este gráfico, se ve un 48% de las personas, de los encuestados, seleccionó efectivamente haber tenido un problema con servicio público, y después los 4 problemas que siempre
se ven son mala atención en el servicio de salud, víctima de un delito y problemas en el trabajo. Digamos. Estas categorías pueden ser, digamos, servicios públicos, mala atención de salud como en centros de salud, digamos, nocturnos, etcétera, y trabajo puede ser trabajo en negro. Se le dan varias categorías que nosotros después englobamos en estas. Todo está más detallado. Bueno, una aclaración por ahí más concreta y metodológica es cuando trabajamos con estas cosas hay un porcentaje que varía, digamos, de error por el número de encuestas que estamos haciendo, que es un 5%. A medida que vamos avanzando en la encuesta, ese porcentaje aumenta porque vamos analizando grupos más chicos. Cuando deja de ser significativo, dejamos de analizar porque no tiene sentido dar más datos de algo que por ahí no tiene mucho sentido. Solo para que sepa que esto puede variar en la realidad un poco. Lo que decidimos hacer a partir de ahí es identificar cuáles son los problemas más graves e importantes que los encuestados seleccionan. Digamos, de todos esos que ellos mencionaron, los más graves e importantes, a partir de ahí se contesta el resto de la encuesta y un 23% elige, no, que el más grave o importante fue problemas con los servicios públicos, un 13% víctima de un delito, 11 mala atención a la salud y 9 problemas en el trabajo. Los demás son categorías un poco más chicas. Pero ellos siempre se mantienen muy presentes, esos 4 problemas. Esto se mantiene igual hasta que hacemos una comparación por género y después ahí hay una diferencia por ahí interesante que es las mujeres seleccionan un 15% como problema importante mala atención a la salud y un 5% problemas en el trabajo, mientras que cuando comparamos en los hombres hay un 13% que selecciona problemas de trabajo y un 7% mala atención a la salud. Dato, todo lo demás, cosas por educación o por, no sé, nivel socioeconómico, se mantiene más o menos igual y esta es la única que da una diferencia mayor. Hay otra cosa interesante que surge, que es qué sucede con este grupo del 44% que no ha identificado ni problemas de derechos ni problemas legales, y entonces cuando vemos en este grupo, no solo no identifican los problemas legales ni de derechos, sino que además tienen más problemas que el resto de los encuestados. O sea, no los identifican, pero si comparamos, hay un 60% de estos encuestados que tienen más entre 2 y 4 problemas contra un 30% de los otros subgrupos. Lo mismo sucede con servicios públicos de los 4 estos problemas más importantes. Si comparamos con el resto de la muestra, este grupo tiene un 60% de problemas con servicios públicos, un 60% elige servicio público va a tener un problema y va bajando bastante comparado con los demás. Sin embargo, cuando analizamos no hay características ni de género, educación o edad que puedan dar alguna diferencia. O sea, parece más estructural a todo el grupo que estuvimos analizando, no hay nada que lo identifique. La siguiente parte, que es la búsqueda de información, es qué hizo la persona si buscó información sobre cómo actuar frente a su problema. Y lo que encontramos es que un 55% no buscó información y solo un 44% sí lo hizo. Entonces, cuando preguntamos a quienes no buscaron información, ¿por qué? El 47% de este grupo dice que porque no sabía qué hacer. Hay un grupo importante que es porque no necesitaba información y otras opciones como que no le importaba o trató el problema o que no creyese que podía solucionarlo, etc. Pero acá hay una cosa importante que es que hay bastantes respuestas que tienen que ver con no saber qué hacer frente a una búsqueda de información o ya vamos a ver frente a algún problema. En este caso, como verán, estamos estamos metiéndonos adentro de un subgrupo, con lo cual el número de encuestados se va achicando y por tanto los márgenes de error van avanzando, pero igual los porcentajes que obtenemos son como importantes en cuanto al desconocimiento. El siguiente fue, más allá después hay un tema que no incluí, pero bueno, quienes sí buscaron información no tuvieron grandes problemas para encontrarla, en general surge eso, pero a nosotros nos interesaba bien saber por qué aquellos que no habían buscado, o sea, por qué no lo habían hecho. Frente al problema, se preguntó si hizo algo para resolver el problema y tenemos un 43% que dice que no hizo nada para resolverlo y un 56% que sí. Entonces, a quienes no hicieron nada, de nuevo volvemos a preguntar por qué no se hizo nada para resolver el problema y tenemos un 36% que dice que no supo qué hacer
para resolverlo, y un 33% que creía que no lo iba a poder solucionar, con lo cual hay un 60%, 65% que no hace, o por falta de conocimiento o por no saber cómo avanzar frente a eso. De aquellos que sí buscaron información, entonces lo que les preguntamos es si recurrió a alguien para solucionar un problema, y entonces un 74% dijo que sí, que efectivamente había recurrido a alguien, y de nuevo acá estamos achicándonos o menos los encuestados que van respondiendo a estas cosas, pero tenemos que las fuentes de ayuda en general son vecinos, funcionarios, vecinos o familiares o amigos, es bastante preponderante, digamos, la gente acude a sus conocidos. Luego funcionarios públicos, policía, abogados o defensorías públicas. Y después preguntamos si fue de mucha, poca o ninguna ayuda, digamos, y con todos los reparos que podemos tener metodológicos de esto, igual nos da que en general vecinos, familiares o amigos en general ayudan más que, por ejemplo, funcionarios o empleados públicos, que en el total da como una baja ayuda. Pero bueno, tenemos datos que uno tiene que chequear con los números. Y por último tenemos una parte de asesoramiento jurídico. Si se buscó asesoramiento jurídico frente al problema, y hay un 32% que no buscó asesoramiento, un 6% que buscó y no consiguió, y solo un 20% que sí buscó. De ellos que buscaron asesoramiento de asistencia legal, tenemos un 38% y además un 22% que acuden a abogados que conocían o que les habían recomendado, un 23% que van a oficinas de atención legal gratuita, y después otras fuentes de información como policías o organizaciones de derechos humanos, que ya van en un porcentaje bastante pequeño. Bueno, y por último hay una breve pantallazo de cómo percibe la gente el sistema judicial. Dentro de eso tenemos los medios más efectivos para resolver un conflicto legal. Digamos, dado que es un conflicto legal, la gente responde que en general abogados o en la justicia son los medios más efectivos para responder en un conflicto legal, y después tenemos otras cuestiones como dependencia público-especial o sus propios medios, contacto político o pagando una coima, que son menos porcentajes los que se hacen. Sí se distingue un poco qué es lo que hace la persona imputada y qué es lo que hace la gente en general. Hay una diferencia en los porcentajes, pero tampoco es tan evidente. Luego se hace una pregunta sobre los tiempos judiciales. Previamente se hace si la persona participó alguna vez en un juicio o no, con lo cual hay un porcentaje alto que nunca participó en un juicio, pero aún así en los tiempos judiciales se dice, o en general dice, que demora mucho, demora una eternidad, con un gran porcentaje de los encuestados que responden eso. Luego se hace una pregunta un poco general sobre si la justicia resuelve los casos con imparcialidad, y la respuesta es que no, que la mayor parte de un 57% dice que no resuelve, que en general favorece a ricos y poderosos. Otra 24% dice que siempre es imparcial, pero contrasta un poco con lo que teníamos antes, porque el conflicto legal había puesto que la forma más efectiva era acudiendo a la justicia, entonces después la percepción esta es como medio contrastante. Bueno, y más o menos en la misma línea, el rol de los tribunales en la protección de los derechos de los individuos, también la percepción es un 59% que protege poco, un 20% que no protege nada. Así que surge medio negro. Bueno, como puntos generales de lo que sacamos, hay muchas más cruces y muchas más información en el informe que está disponible, pero básicamente lo que nosotros vemos es que todos los encuestados vivieron una situación de vulneración de derechos en algún punto. Solo la mitad de ellos lo reconoció como una vulneración de derechos. Después, las proporciones diferentes de reconocimiento no parecen estar asociadas a nada concreto de este segmento, porque no cambia, excepto el grupo que nosotros analizamos. Después, que problemas con servicio público, trabajo de atención a la salud son los que suelen presentar la mayor frecuencia de ocurrencia, pero además también la que menos se reconoce, no está reconocido o detectado como un problema de derechos. Y bueno, lo que decíamos antes, cuando se contacta por género, son tienden a presentar más problemas laborales y las mujeres problemas de atención a la salud, pero también estamos analizando en un sector bastante concreto. Finalmente, una de las cosas que vemos es que parece que la información, digamos, o que no se busca, o que no se encuentra, o que
ni siquiera se está ahí, es un problema para el acceso a la información y el acceso a la justicia en general, porque el 55% ni siquiera buscó información o porque no sabía qué hacer al respecto. Y por último, bueno, lo que decía recién, que decía que es el mecanismo legal más efectivo para solucionar un problema judicial, para usar la vía judicial, igual después se contrasta con otras percepciones más generales de justicia por ineficiente o parcial. Así que esas son las... Aceleré, sé que lo dije muy rápido, pero básicamente es lo que queríamos poner a discusión.